Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, damos comienzo a esta clase. Es una sola hora. Nos toca aprovecharla al máximo. Entonces, ¿me confirman, chicos, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, chicos, habíamos quedado nosotros en esta parte, ¿no? El famoso principio de transmisibilidad, ¿cierto? En el cual, pues, repitiéndolo a manera de resumen, consistía en que nosotros podemos continuar con las condiciones en las que se encuentra el cuerpo originalmente, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, si el cuerpo se encontraba en movimiento, él seguirá en movimiento, o si por el contrario el cuerpo estaba en reposo, el cuerpo seguirá en reposo. Si yo llego y cambio una fuerza que ha sido aplicada a ese cuerpo, la cambio en otro punto del cuerpo. Listo, la cambié, ¿ya? Pero se debe cumplir una condición. ¿Cuál es? Que ese punto donde usted cambie la fuerza debe estar sobre la misma línea de acción inicial. Mírela aquí. ¿Cuál es la línea de acción? Esta línea azul. Entonces, si la fuerza con la que originalmente estaba actuando la ubico en otro punto del cuerpo, pero sobre esta misma línea de acción, seguiré con las mismas condiciones que originalmente tenía el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama el famoso principio de transmisibilidad, ¿cierto? Bueno, a continuación, señores, vamos a mirar o a recordar unos conceptos que creo que ustedes los están viendo ahorita, los que están viendo álgebra lineal, ya lo vieron o lo estarán viendo o están cerca de verlo, no sé la verdad cómo estén con esto. Pues vamos a ver un concepto bien importante. ¿Por qué? Porque si entendemos este concepto, pues entenderemos ya la aplicación de este concepto en estática. Ya se van a dar cuenta. Entonces, el concepto es muy sencillo. Concepto, para recordarles un poquitico, se llama o se conoce como el famoso producto vectorial o también en algunos textos se lo conoce como producto cruz. ¿Y de dónde viene ese producto cruz? Simplemente viene de la simbología, ¿no? Primero que todo, cuando hablamos de producto vectorial, ¿no? Hablamos de dos vectores. Por ejemplo, el vector P, mire, con el símbolo ahí, mire, para representar que es un producto cruz le colocamos ese símbolo ahí, ¿cierto? Por el producto, digo, por el vector Q. Entonces, mire, como aquí va este símbolo, entonces, por esta simbología, también se lo conoce al producto vectorial como producto cruz. ¿Y por qué producto vectorial? Porque, ojo, el resultado de estos dos vectores es otro vector. Es otro vector. ¿Listo, señores? Bueno, entonces, como les digo, es muy importante que nosotros veamos este concepto aquí para entender la parte física, ¿no? La aplicación de esto en estática. Entonces, observen. El producto vectorial o cruz de dos vectores tiene tres características muy importantes a saber. ¿Cuáles son? Entonces, miremos. La primera, ya lo dijimos, la primera, el producto cruz de dos vectores, primero me va a dar otro vector, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos vectores que voy a realizarles el producto cruz? El vector B y el vector Q. Entonces, miren, ojo aquí, ¿cuál coloco de primero? Mírenlo aquí. Si usted observa aquí, el primer vector es este, el vector P, y aquí vemos el segundo vector que es el vector Q, ¿cierto? En medio de los dos vectores, o más bien, los dos vectores se encuentran separados por un angulito, que en este caso es el ángulo teta. Entonces, observe, si yo multiplico o aplico el producto vectorial de dos vectores, ¿qué voy a obtener? Un tercer vector. Un tercer vector. ¿Listo? Entonces, esta es la primera característica, ¿no? Pero a ver, ¿qué condición tiene ese tercer vector? Que la línea de acción del tercer vector, vamos a dibujarla de color rojo, la línea de acción de ese tercer vector es una línea, obsérvelo aquí, mírelo, es una línea perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al plano, mírelo, a este planito que está aquí,
al plano que contiene a los dos vectores que les estoy aplicando el producto vectorial. ¿Listo? Ojo, la línea de acción del vector que yo obtengo siempre va a ser perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. Si se dan cuenta, miren, aquí me está formando 90 grados con el plano que contiene esos dos vectores. Esa es la primera característica del producto vectorial. La segunda es que, ¿cómo obtengo la dirección? Es decir, esta flechita que está aquí, ¿cómo la obtengo? Entonces, esa flechita se obtiene con el uso de una regla que ustedes conocen, la regla de la mano derecha. ¿Cuál es esa regla? Ojo, regla de la mano derecha, ¿cierto? Llego y ubico, pondrán atención, ubico los dedos, ¿cierto? En el sentido de este vector, ¿cierto? Aquí coloco los dedos, ¿cierto? Los dedos de la mano derecha, ¿no? Y miro cómo este vector, que es el primero que aparece aquí, mírenlo, cómo este vector gira hacia el vector Q, ¿cierto? Teniendo en cuenta el angulito que está ahí en medio de los dos. Entonces, mire, este vector P, yo llego y pongo a circular estos dedos, los pongo a circular de tal manera que busquen al vector Q, ¿listo? Y entonces vemos, mire, observe, imaginémonos aquí, ¿cierto? Aquí está el vector P, aquí está el vector Q. Entonces, mire, ubico estos dedos, señores, aquí, ¿cierto? Mírenlo ahí, ubico ahí, ¿cierto? Entonces, mire, como este es el vector P, yo hago, miro a ver hacia dónde gira, de tal manera que este vector P vaya a buscar al vector Q. Entonces, mire, gira así. Y entonces, cuando hago esto, analizo el pulgar, ¿cierto? Mire, va así. El pulgar va hacia este lado. Entonces, observemos. Cuando yo lo hago en un plano, en este sentido, como ustedes me están viendo, entonces observemos, mire, que cuando los dedos giran así, ¿cierto? El pulgar va hacia arriba, ¿cierto? Entonces decimos que tiene, pues, una dirección positiva, ¿sí o no? Pero si por el contrario, al yo girar el vector P, que busca el vector Q, ¿cierto? Va en ese sentido, observen el pulgar, va hacia abajo, lo que quiere decir que el signo de ese vector resultante va a ir hacia abajo. O si les parece muy complicado entenderlo por la regla de la mano derecha, hay una regla mucho más sencilla. ¿Cuál? La regla del reloj, ¿cierto? Regla de mano derecha, o coloquémosla aquí, o del reloj. ¿Cómo así? Entonces observemos. El reloj funciona de esta manera, ¿sí o no? Las manecillas se están moviendo así, las horas son así, miren. Entonces, cuando yo corra o yo miro que el vector P tiende a Q, ¿cierto? Y lo hace en este sentido, mire, en el que acabé de dibujar, yo digo que el vector resultante va a ser un vector negativo. Si por el contrario, cuando yo miro que el vector P corre para alcanzar al vector Q en ese sentido, pues yo digo que el vector resultante va a ser positivo. Resumiendo, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el vector resultante es positivo. En el sentido de las manecillas del reloj, el vector resultante es negativo. ¿Cierto? ¿Cómo así? Si aquí todavía es difícil que ustedes lo observen, entonces imaginémonos aquí. Aquí está el plano. ¿Sí? Entonces observemos, mire. Tenemos aquí el vector P. Tenemos aquí el vector Q. ¿Cierto? Y en medio de los dos vectores tenemos un angulito que lo llamamos teta. Entonces observen, yo quiero saber qué sentido tiene el vector resultante B. Primero, ese vector resultante resulta de qué? De multiplicar el vector P por el vector Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que colocar mis dedos o analizar siempre este primer vector, ¿cierto? Cómo este llega, ¿cierto? Al vector Q. Entonces, observe, mire, este vector P, ¿cómo llega al vector Q? Si se da cuenta, él para llegar al vector Q tiene que hacer este recorrido, mírenlo. ¿Qué recorrido es este? Véalo aquí.
este de aquí. Entonces, el vector resultante, que aquí lo vamos a ver como un punto, mírenlo, ¿cierto? Que es aquí un vector B, lo vamos a llamar vector positivo. ¿Por qué? Porque está en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí me va a dar un vector B positivo, ¿cierto? ¿Y cómo lo dibujo en 3D? Pues en 3D, mire, esto que estoy dibujando aquí en el plano, lo dibujaría algo como así, miren, ¿cierto? Positivo hacia arriba, miren. Este es P, perdón, eso es B, esto es P, esto es Q, y aquí está el teta, miren. ¿Cierto? Entonces, mire, esto que acabé de dibujar aquí, señores, es esto mismo que está aquí, miren. Sino que esto es visto en el plano, visto desde arriba. Pues. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si por el contrario, yo tengo aquí otra vez mi vector, los mismos vectores, ¿cierto? Ahí está. Este vendría a ser el vector P. Y ahora, supóngase que el vector Q es este. Ahí. Y en medio de los dos tenemos entonces un angulito teta, miren. Entonces, nuevamente, usted quiere hallar el vector B. ¿Cómo hay el vector B? Multiplicando al vector P, ¿cierto? Cruz el vector Q. Entonces, recuerden, siempre para hallar el sentido tengo que mirar el primer vector. ¿Qué recorrido tiene que hacer para que llegue al segundo vector? Entonces, mire, el vector P está aquí, ¿verdad? Entonces, quiero ver cómo este vector recorre al vector Q, mire. Entonces, ¿cómo hace? Para que este vector P llegue al Q, teniendo en cuenta este ángulo interno entre los dos vectores, entonces me doy cuenta, mire, que hace este recorrido, mire, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, llegamos aquí y decimos que el vector resultante va a ser un vector negativo. ¿Listos hasta ahí, chicos? ¿Sí me captaron la idea? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, recordemos algo. O recordemos dos cositas aquí. La primera, la primera característica del producto vectorial es que el vector resultante va a ser un vector que va a ser siempre perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. La primera característica. La segunda, que el sentido de ese vector resultante lo obtengo aplicando la regla de la mano derecha o, si le queda más fácil, mirando un reloj, pues aplicando la regla del reloj, ¿cierto? Que dice que en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? El vector resultante me va a dar negativo y en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el vector resultante B va a ser positivo. Dos características. La tercera, ¿cómo obtengo la magnitud de este vector B? De este. Mírenlo aquí. ¿Cómo obtengo la magnitud? Pues para resolver esto, ¿cierto? La álgebra lineal me ha dicho que para encontrar la magnitud de este vector, ojo, la magnitud, o sea, mire, la B sin el gorrito, sin esa línea arriba, se la obtiene ¿cómo? Multiplicando la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo que está entre los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo? Mírelo aquí, teta. ¿Listo? Entonces, es la tercera característica. ¿Cómo se encuentra esa magnitud de ese vector? Multiplicando la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ojo, tres características que debe cumplir el producto vectorial de dos vectores. Aquí lo vemos, miren, ¿cierto? Primera característica, ¿no? Al multiplicar un vector por otro vector, producto cruz, voy a obtener un tercer vector, ¿cierto? Cuya línea de acción va a ser perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. Segunda característica, ¿cierto? La dirección de ese tercer vector siempre se la debe sacar con base en la regla de la mano derecha. ¿Listo? Y la tercera característica es que la magnitud de ese vector resultante la obtengo multiplicando las magnitudes de los anteriores vectores. Ah, perdón, aquí tengo un error. Por el seno, discúlpenme aquí, es por el seno del ángulo. Es por el seno del ángulo. ¿Listo? No es por el coseno, sino por el seno del ángulo entre esos dos vectores.
Qué pena con ustedes aquí. Por el seno. ¿Listo? Por el seno del ángulo de los dos vectores. Eso es el producto vectorial. Bueno. Entonces, 3 características. Bien. ¿Qué es importante también aquí? Bueno, entonces, primero que todo, observemos este gráfico, señores, que les estoy indicando aquí. Observen, miren. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El vector Q y el vector P me están formando aquí un paralelogramo, ¿no es cierto? Mírenlo. Vale, un paralelogramo, ¿ok? Está formado por esos dos vectores y los lados paralelos a esos dos vectores, mírenlo ahí. Es un paralelogramo. Entonces, desde el punto de vista geométrico, señores, mire, desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? La magnitud de ese vector B, mírenlo aquí, B igual a la magnitud de P por Q por el seno algo me pasó aquí. Por el seno del ángulo entre los dos. Este valor, señores, ¿qué me representa desde el punto de vista geométrico? Me representa, ojo, B representa el área del paralelogramo formado por los dos vectores. ¿Listo? Me representa el área. ¿Cómo así? Sí, o sea, esta magnitud, ojo, la magnitud, ¿listo? La magnitud de este vector me está representando es esta área, muchachos. Mire, esto que está aquí. ¿Listo? Es decir, que si usted encuentra B, lo que encontró fue el área que está formada por esos vectores. Esto desde el punto de vista geométrico, no vectorial, geométrico. En ese sentido, señores, si usted, o más bien, usted puede reemplazar, ¿no? Puede reemplazar ese vector Q por otro vector, como lo ven aquí, mírelo, por otro vector que lo vamos a denominar Q', mírelo ahí. Q', ¿cierto? Lo puede reemplazar ahí. ¿Ya? Y de acuerdo a la teoría, si usted reemplaza ese vector Q por un vector Q', ¿qué le pasa al área? Nada, mírela. El área, lo único que se ha hecho es distorsionarse. Mírela aquí. Ahí está, ¿cierto? ¿Cuál será la diferencia? Simplemente la forma, ¿no? Cambió un poquito la forma, mírela. Mírela ahí. Ahí está, mírela. El área sigue siendo la misma, mírela. Mírela. Sigue siendo un ejemplo. La anterior área me dio 4 metros cuadrados. Aquí, al cambiar este vector Q por este vector Q', el área se va a seguir conservando de 4 metros cuadrados. La misma área. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Observe, mire. Lo que usted perdió aquí, mírelo aquí. Si se da cuenta aquí, mire, lo que perdió aquí, que este es como un triangulito, ¿cierto? Lo ganó aquí, véalo. Exactamente lo mismo lo ganó aquí, véalo. ¿Sí se da cuenta? Entonces el área se sigue conservando. Lo que perdió aquí, lo ganó aquí. ¿Listo? Entonces, pero para eso hay que cumplir una condición. ¿Cuál es? Los vectores pueden no solamente ser este Q', puede ser un Q2, cualquier otro vector. Usted puede reemplazar este Q por cualquier otro vector. Mire, por otro vector aquí. Y el área me va a dar exactamente lo mismo. La única condición que se debe tener en cuenta para poder reemplazar un vector por otro vector cualquiera es que estos vectores tienen que llegar, ¿cierto? Hasta la línea paralela, mire, hasta la línea paralela al vector P. ¿Sí me entiende? Entonces usted, repito, puede reemplazar ese Q por cualquier otro vector, ¿cierto? Mire, por cualquier otro vector, pero este vector solamente debe llegar a estos límites, a la línea que es paralela al vector P.
Y entonces se le sigue cumpliendo eso. Si ya usted se pasa y coloca un vector cualquiera, aquí, por acá, grandote y toda esa cuestión, ya, y usted dice que lo quiere reemplazar por este vector Q4, por ejemplo, no, ya no puede. Esto ya no es lo mismo, ya no es reemplazarlo por esto. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. El resultado de multiplicar P por Q, que es el vector original, va a ser el mismo resultado de multiplicar P por Q', que era la que estábamos aquí. El área va a ser la misma. ¿Listo, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí, señores? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, coménteme. O sea que si quiero que sean las mismas áreas, por ejemplo, Q y Q' deben tener diferente magnitud. Sí, claro, exacto, van a tener diferente magnitud, pero el resultado final, lo que le digo, usted multiplique P por Q o P por Q', le tiene que dar B, le tiene que dar B. ¿Listo? Solamente teniendo en cuenta la condición que yo le digo, que el vector Q' tiene que llegar es hasta aquí, ¿cierto? No puede ni pasarse ni estar por debajo de Q tampoco, porque entonces sí le va a variar el área. De resto, no hay ningún problema. Profe, una pregunta, pero digamos, si la línea paralela la hace más, o sea, por decir, la extiende más allá, o sea, ¿no cambiaría o hasta qué cierto valor llega la línea paralela? No, no, pues claro, debe haber algún limitante, pero normalmente pues dentro de lo que se trabaja en la parte de estática, espérenme un momentico, copiémosla acá. Mírenlo aquí, ahí está nuevamente. Entonces, dentro de lo que se trabaja, pues se supone que esto debe funcionar, ¿cierto? Para infinitos valores de cambios, ¿cierto? Generalmente esto se hace es para demostrar, ¿no? Esto, que por ejemplo, multiplicar P por Q, ¿cierto? Debe ser lo mismo que multiplicar P por otro vector cualquiera. Entonces, eso, usted me dice, bueno, por ejemplo, esta línea puede ser infinita. Entonces, listo. Sí, no hay problema. Entonces yo podría hacer esto, ¿no es cierto? Mire, yo podría hacer esto. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué acabé de decir? Que esto funciona siempre y cuando este último vector me llegue aquí, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, eso, listo, tenemos eso así. Aquí saldría otro vector, mire, aquí debe salir, hagámoslo aquí, ahí, con esta. Ahí. Entonces, mire, desde aquí debería salir. Disculpa que a veces es complicado esto aquí. Listo, mire, ¿cierto? Ahí sí, mire. Entonces, esta área, véala, esta área está aquí, que resulta de reemplazar el vector Q por el vector Q2, ¿no? Esta área debe ser la misma que usted calculó aquí, inicialmente. ¿Sí se acuerda? Eso es lo que me está diciendo el problema. ¿Ya? Entonces, eso sería. ¿Ya? Y listo. Me imagino que cuando lleguemos nosotros a hacer un vector, por ejemplo, algo como así, ¿cierto? De pronto parecería que no se cumple, ¿no? Pero sí se sigue cumpliendo, compañero, ¿ya? Lo que pasa es que ya a nivel de visualización, pues no se miraría, ¿no? Pero sí se sigue cumpliendo, mírelo. ¿Ya? Si usted analiza esto, mire, vuelvo y repito que aquí me queda como complicado hacerlo, pero ahí vamos. Mire, no me deja avanzar más acá, pero eso ya es cuestión del formato que tengo aquí. Bueno, entonces mírelo. Vea, si se da cuenta, lo que pasa es que se va estrechando, mírelo. Véalo. Se va estrechando el área, pero el valor debe ser igual. Mire, lo que se gana en longitud se pierde en el ancho, véalo. ¿Cierto? Mira, aquí se va volviendo más angosto. ¿Sí lo mira? Pero igual se sigue cumpliendo. ¿Listo, compañero? Listo, listo, profe. Gracias. Bueno, señor. Listo. Entonces, bien. Ahora sí miremos estas propiedades que tiene el producto vectorial. Entonces aquí analicemos tres propiedades que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? Primero, tenemos la propiedad conmutativa. Esta se llama propiedad
conmutativa. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Que si yo multiplico Q por P, sería igual a multiplicar P por Q. ¿Ustedes qué dicen, señores? ¿Se cumple o no se cumple esa propiedad conmutativa en el producto vectorial? Ojo, ¿no? Aquí tenemos P y tenemos Q. Entonces vuelvo y pregunto, ¿se cumple o no se cumple? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho, señores. Aló. Profe, qué pena, ¿qué preguntó? Que si se cumple o no se cumple la propiedad conmutativa en el producto vectorial. O sea, multiplicar P por Q es lo mismo que multiplicar Q por P. No. ¿No? Efectivamente, no se cumple. ¿Por qué? Miremos. Recuerden el ejemplo que yo siempre les he dicho, señores. Es lo mismo que usted regale 1.000.000 de pesos a que a usted le regalen 1.000.000 de pesos. No, no. Totalmente lo contrario, ¿cierto? Lo mismo es acá, miren. Si usted multiplica P por Q, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector, mire, en este sentido, ¿verdad? Si se da cuenta, mire, teniendo en cuenta que aquí hay un angulito, claro está. ¿Cierto? Mire ahí. Al multiplicar P por Q, me va a dar el vector B. ¿Qué pasa si yo multiplico el vector Q? ¿Qué? Q por P. Aquí está el angulito. Entonces, ojo. Q. Ay, espérenme, chicos. Q cruz P. Entonces recuerden, siempre que hablemos del vector, siempre analizamos el primer vector yendo al segundo. Eso es lo que tenemos que analizar siempre. El primero yendo al segundo. Entonces observen, miren. Si yo digo Q cruz P, quiere decir que el Q va a tocar al P. Entonces da cuenta, mire, si el Q va a tocar al P, ¿cierto? Me va a dar un vector, mírelo, negativo. Perdón, aquí de pronto no se ve bien. Lo voy a hacer así como estaba antes. Permítame. Ahí. Dejémoslos ahí como estaban. Ahí. ¿Cierto? Entonces observemos, mírelo. Si yo digo que la operación es Q cruz B, entonces mire, el vector Q va a buscar al vector P. Si el Q va a buscar al vector B, ¿en qué sentido me está recorriendo ese movimiento? En el sentido de las manecillas del reloj, es decir, negativo. ¿Cómo represento eso? Entonces, mírela aquí. Eso lo represento así. Me va a dar un vector B, pero negativo, miren. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, aquí coloquémoslo. Esto es B, que es producto de quién? Esto de aquí. Producto del vector P cruz el vector Q. Pero ¿quién es este de aquí abajo? Miren. B, ¿cierto? Que está aquí, es el producto de Q cruz P. Como se puede dar cuenta, mire, ¿cierto? Esto es contrario a lo que está aquí. En otras palabras, lo que me está dando aquí es un vector negativo, mire, ¿cierto? Que lo podemos ver así también, miren, como el producto de menos Q cruz P. ¿Listo? Entonces, ojo, propiedad conmutativa, coloquémosla aquí, no se cumple. No se cumple. Bien, señores, la propiedad distributiva. Esta es la segunda propiedad, ¿no? Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, observen. Para mirar esta, hagamos un pequeño diagramita.
¿sí? Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, aquí, un vector. A ver, sigamos aquí con el vector Q. Este viene a ser el vector Q, ¿cierto? Y por aquí coloquemos a mi vector P. Pues resulta, ¿sí?, que este vector Q yo lo puedo descomponer en sus componentes, como ya lo sabemos. Entonces, miren, ese yo lo puedo descomponer, por ejemplo, en una componente aquí, llamémosla Q1, y en una componente aquí, llamémosla Q2, vectores. ¿Sí? Entonces, miren, yo digo que P cruz Q, ¿cierto? Esto es un producto vectorial que me va a dar el vector P, el vector B, perdón. Y esto lo tengo que multiplicar P cruz. ¿Quién es Q? Desde el punto de vista vectorial, Q es la suma del vector Q1 más el vector Q2, ¿cierto? Eso ya lo sabemos nosotros desde que iniciamos esta materia y antes. Entonces reemplacemos el Q por su equivalente. Mire, esto es un equivalente. Mire, aquí estoy diciendo que Q es igual, véalo. Es igual, es equivalente, ¿cierto? Eso va a ser igual a ¿qué? A Q1 más Q2, ¿cierto? Y entonces, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí estamos llegando a una igualdad, miren. P por Q es igual a ¿qué? Al producto vectorial del vector P por cada una de sus componentes. Y al resolver esto, ¿qué obtengo? Que esto va a ser igual a ¿qué? A P por Q1 más P, ¿cierto? Por Q2. ¿Listo? Resumiendo, pues decimos que efectivamente, ¿no?, la propiedad distributiva sí se cumple. P cruz Q es el vector B, que lo podemos encontrar así o lo podemos encontrar multiplicando al vector P por cada una de sus componentes. ¿Listo? Propiedad distributiva sí se cumple. Sí se cumple. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Se cumple o no se cumple la propiedad asociativa? Propiedad asociativa. ¿Qué dicen, señores? ¿Será que se cumple o no? No. No. Bueno, aquí aparece, ¿no? Aquí aparece el signo, ¿no?, de que no se cumple. Ahora miremos por qué. ¿Por qué no se cumplirá? ¿Listo? Entonces, observen, chicos. Vamos a mirar a ver si podemos demostrarlo aquí gráficamente. No sé la verdad si lo puedo hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces observemos. Tenemos aquí, donde la quiero. Aquí era, ¿no? Entonces, miren, tenemos esta propiedad. Miremos a ver si se cumple o no. Entonces observemos, miren, me dice, ¿qué pasa si yo asocio, ¿cierto? Asocio el vector P por Q, ¿no? Entonces, miren, primero que todo vamos a imaginarnos, ¿no?, que estos son vectores perpendiculares para entenderlo mejor. Entonces, miren, hay tres vectores, ¿cierto? Vector P, el vector Q y el vector S. Entonces, en el primer miembro es todo lo que está antes del igual y todo lo que está después del igual. Entonces, en el primer miembro vemos que se ha asociado los dos primeros vectores, P y Q. Entonces, observen, cuando yo asocio P y Q me va a dar como resultado ¿qué? Esto es un vector, ¿no es cierto? Me va a dar como resultado un vector. Llamémoslo el vector T. ¿Sí o no? Miren aquí.
Me va a dar un vector llamado t, supóngase. Ese lo vamos a multiplicar por s. ¿Listo? Ahora analicemos. Aquí dice P, coloquémoslo, P, cruz, y entonces tenemos que desarrollar lo que está dentro de este paréntesis. ¿Sí? ¿Qué está dentro de este paréntesis? Mire, el producto del vector Q cruz S. ¿Cierto? Permítanme un momentico, señores. Bueno, señores, entonces observen, miren. Si yo multiplico Q por S, analicen aquí, señores, me va a dar un vector, claro, un vector perpendicular a estos dos, ¿sí o no? Pero observen, Q por S, no P por Q. Entonces, mire, Q por S me va a dar otro vector, que es otro vector, por ende, aquí va a tener otro nombre, llamémosle M. Mire, me va a dar un vector M. ¿Por qué lo tituló diferente, profe? Porque mire, aquí es un vector Q, un vector S que son diferentes a P y Q. P por Q me va a dar un vector que lo vamos a denominar T. ¿Por qué lo denomino T? Porque este es un vector solamente resultante de multiplicar P por Q. Pero aquí es Q por S, me tiene que dar otro vector diferente. Entonces, por eso lo llamamos M. Bien, ¿qué obtengo aquí? Miren, T por S, ¿cierto? Me va a dar un vector, ¿cierto? Con dirección y magnitud diferente. Llamémosle a este, al resultado de esto, llamémosle R, ¿cierto? Ahora, aquí, P por M, mire, como son variables o vectores diferentes, me va a dar otro vector. ¿Cuál? Por ejemplo, L, llamémoslo. ¿Sí se dan cuenta? Conclusión, la propiedad asociativa no se cumple para los vectores. Esto lo podemos hacer también de manera gráfica, ¿cierto? Pero es un poquito más complejo hacerlo aquí. ¿Listo? Entonces, por eso lo hice de manera analítica, en este caso así. ¿Listo, señores? Entonces, la propiedad asociativa no se cumple. ¿Cierto? Propiedad asociativa no se cumple. Resumamos. Propiedad conmutativa no se cumple. Propiedad distributiva sí se cumple. Digamos que es la única que se cumple. Propiedad asociativa no se cumple. ¿Listo, chicos? Ojo aquí. No, no y sí. ¿Bien? Bueno. Producto vectorial se hace entre los vectores. Sigamos. Analizando, muchachos, esas tres características también que habíamos visto aquí arriba, donde aquí era, ¿cierto? Analizando estas tres características, primero que el vector resultante, primero que el vector, primero que el producto vectorial da como resultado un vector, no un número, sino un vector, ¿cierto? Vamos a analizar qué pasa, señores, si los dos vectores que yo voy a sumar, ¿cierto? Llamémosle a este R, y llamemos también aquí otro vector T, ¿cierto? Si yo voy a aplicarles el producto cruz de estos dos vectores, ¿qué voy a obtener como resultado? ¿Qué dicen ustedes, señores? Si yo aplico el producto cruz entre estos dos vectores que tienen como característica que son paralelos, ojo, son vectores paralelos. ¿Qué obtengo como resultado, señores? ¿Qué dicen? ¿Aló? ¿Cero? Cero. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces observemos, miren, ¿qué dice mi segunda característica? Dice, la magnitud del vector resultante es igual a ¿qué? A la magnitud del 1, en este caso, bueno, copiémosla ahí, la magnitud del 1 por la magnitud del otro, por el seno del ángulo entre los dos. Entonces, ahora sí apliquémoslo aquí. Entonces, el vector resultante, llamémoslo M, supóngase, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del primero, R. Ah, discúlpenme, aquí es la magnitud también. ¿Sí? Entonces va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. ¿Cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores? ¿Aló? Chicos.
No, ya Solamente no. me está... ¿Cuál, señor? Pero, 0. Mírenlo aquí. Vea, si yo los coloco para sumarlos, pues tengo, perdón, para aplicar el producto, pues tengo que colocarlos desde un mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, mire, desde un mismo punto yo coloco el primero, mírenlo aquí. Este es el vector L. Luego voy a sumar el segundo. ¿Cuál es el segundo? Pues este de aquí, miren, uno que va a estar sobre este, sobre el mismo, ¿cierto? Que lo llamo T. Mire, como no hay ángulo entre los dos, entonces yo digo que el ángulo es 0. Entonces, 0, seno de 0 grados, ¿cuánto vale? 0. 0 por algo me da 0. Entonces, M va a valer 0. O sea que no hay vector. ¿Sí? Pilas con esto que estoy explicando ahorita. Entonces, ojo. El producto vectorial entre dos vectores paralelos, ¿cierto? Vale 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si los dos vectores, señores, los dos vectores que yo voy a aplicarles el producto vectorial forman un ángulo de 90 grados? ¿Qué me daría por resultado? ¿Cuál sería la magnitud del vector resultante? Aquí, llamémosle este. Llamémosle M, ¿cierto? ¿Cuánto valdría la magnitud? Ojo, así representamos la magnitud. ¿Cuánto valdría la magnitud de ese vector resultante M? ¿Qué me dicen? A ver, compañeritos, Jairo, Alejandro, ¿cuánto vale esa magnitud? Uy, profe, qué pena, no sabría decirle. Ajá. A ver, compañero Farid, ¿cuánto vale esa magnitud? Farid. Aló. Chicos, ¿me hacen un favor? Tengan la amabilidad. Rápido. Coloquen aquí sus nombres, señores. En el chat, por favor, les estoy viendo. En ese momento estoy grabando. Está la lista de los que están aquí pendientes. Pero urgente, señores. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahorita hago el recorrido acá. Señores, prepárense de aquí en adelante. Estén pilas, señores, que voy a empezar a hacer quiz en clase, señores. Si no me entienden, díganme. Profe, Si no qué estoy pena. explicando bien, díganme. De pronto Karen Sofía Rosero Santa Cruz no se encuentra en clase porque se le fue el internet en la casa. ¿Quién ve? ¿Karen Sofía? Sí, profe. Sofía Rosero. Vale, espérate, ya la anoto. Listo, profe. Muchísimas gracias. No a ti. ¿Listo, señores? profe, Bueno, listo. Señor, ¿no sería 1 si el ángulo es de 90? sería 1. ¿Listo? Listo, señores. Vea, de pronto, no de una vez les doy esa información para que no los coja de sorpresa, ¿no? Vuelvo y le repito, de aquí en adelante, señores, si no, ustedes nos van a poner pilas y después vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, voy a estar pilas. En cualquier momento les digo quiz. Pueda que la próxima clase, pueda que de aquí a 15 días, pero voy a estar haciendo quizzes o exámenes de cada clase que hagamos. ¿Ok? Bueno, señores, entonces miremos lo que me dice Santiago. Comenzamos aquí. Muchachos, y si no me entienden, dígamelo. ¿Vale? Bueno, entonces estábamos aquí, decíamos que, listo, mire, el vector M es el resultado de multiplicar R, ¿cierto? Por T. Su magnitud, la magnitud de M, sin la rayita arriba, va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de T por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cuál es ese ángulo? Pues aquí lo dice 90 grados. ¿Cuánto vale el seno de 90? ¿Cuánto Uno. vale, señores? 1. 1, ¿cierto? 1. Entonces, ojo, en este caso, señores, como no sabemos las magnitudes de esto, 1 por estas magnitudes, ¿cierto? Me daría, pues, R por T. En este caso. ¿Listo? Pondrá atención. Bueno, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿cuál es la idea? Miremos aquí.
Imaginémonos, señores, que el vector, el producto vectorial lo vamos a hacer con los vectores que usted ya conoce, que se llaman vectores unitarios, ¿cierto? Entonces, si se da cuenta aquí, tenemos un vector que está aquí, que se llama I. Aquí hay otro vector que se llama J. Y aquí hay otro vector que se llama K. Como todos ustedes saben, estos vectores tienen una característica muy importante. ¿Cuál es? Que son vectores cuya magnitud es igual a 1, por eso se llaman unitarios. ¿Cuál es la otra característica? Que son vectores que entre sí están formando ángulos de 90 grados, ¿cierto? Mire, 90 grados entre cada uno. Entonces, si yo multiplico al vector I cruz el vector J, mírelo ahí, ¿qué me da como resultado? De acuerdo a lo que miramos aquí arriba, mire, ¿a dónde es? A ver, aquí. Si multiplico dos vectores, Q y P, me da como resultado otro vector, ¿sí o no? Entonces observemos, mire. Si yo multiplico I por J, me da como resultado otro vector. ¿Cuál es el otro vector? K. K. ¿Cierto? Tiene que ser un vector perpendicular, ¿cierto? A los dos anteriores, o al plano que contienen los dos anteriores. Listo. Ahora observemos otra cosa. ¿Cuál es el valor de este vector K? ¿Cuánto vale K? Entonces, para eso aplicamos la propiedad. ¿Cuál propiedad? ¿Cierto? Que la magnitud del vector resultante va a ser igual a la magnitud del otro vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, observemos. Vamos a aplicar esto. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de K? Esto vale la magnitud de I. ¿Cuál es la magnitud de I? 1. Por la magnitud de J. 1. Por el seno de los dos, el seno del ángulo de los dos vectores. Mire, como los dos están separados por un ángulo de 90 grados, pues seno de 90. Me dijeron que seno de 90 vale 1, ¿cierto? Entonces, mire, 1 por 1 por 1 me daría 1. ¿Cuánto vale K? Valdría 1. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, en el mismo sentido, haciendo el mismo análisis, ¿qué pasa, señores, si yo multiplico, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí, observen, aquí voy a imaginarme que hay dos vectores Y, ¿cierto? Dos vectores Y. Me disculpan que aquí ya se empezó como a... Ahí. Entonces, ojo, aquí con otro colorcito, ahí está un vector Y y otro vector Y. Ahí están dos vectores, uno sobrepuesto al otro. Entonces, nuevamente, llego y multiplico, ¿no es cierto? El vector Y por otro vector Y. ¿Qué me da como resultado? Entonces, observemos, la magnitud del vector Y, 1. Por la magnitud del vector Y, 1. Por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que hay entre los dos? 0 grados. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0 por algo, 0. Por algo, 0. ¿Listo? Entonces, con esto, señores, podemos hacer una conclusión. ¿Cuál será esa conclusión? Observen. Entonces, vamos a hacer aquí una reglita muy fácil. Y cruz I y cruz J y cruz K igual. Acá, J, cruz I, J, cruz J, J, cruz K igual. La última. K, cruz I, K, cruz J y por último K, cruz K. ¿Cierto? Ahí.
Entonces, observe, mire, de acuerdo al análisis que hicimos acá, si los dos vectores son perpendiculares, ¿cierto? Al hallar el producto vectorial de estos dos vectores, voy a obtener como resultado 1. Los vectores que son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire, I por J me daría 1. I por K me daría 1. Todos los perpendiculares, J por I me daría 1. J por K me daría 1, ¿cierto? K por I me daría 1. K por J me daría 1. Y haciendo el mismo análisis, ¿dónde está? Mire, cuando los vectores, ¿cierto?, son iguales, ¿qué obtengo como resultado? 0. Mírelo. I por I, de otro color aquí, I por I, 0. J por J, 0. K por K, 0. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que aquí tenemos que tener en cuenta otra cosita. A ver. Observemos aquí. Miremos qué nos decía la segunda regla del producto vectorial. Nos decía Una pregunta. que, ajá, Y, por ejemplo, los siga. términos como I cruz J, I cruz K, por ejemplo, I cruz J no me da K, I cruz J, I cruz K, J. Sí, pero ojo, estoy hablando de la magnitud, ¿no? Si hablamos de los vectores, claro, si usted habla o sea, de vectores como tal, ya, profe. yo aquí estoy hablando desde la magnitud, ¿no? Eso, pero bien, yo creo que ya, sí, ya la entendió ahí. Sí me entiende, ¿no? Si hablamos Ya. de vectores, claro, me da. Ajá, eso. Esa era mi duda. Y por J me tiene que, ajá, esto Ya, me tiene que dar acá, por supuesto. Vale, muy bien. Regáleme un minutico aquí. Eso es. Muy bien. Entonces, ojo ahí. Estamos hablando ahorita es de las magnitudes. Entonces, haciendo caso a lo que dice la compañera, si queremos saber qué vector me da, entonces observemos aquí. Aquí tenemos una listica de sus magnitudes. Bien. Ahora, si hablamos, por ejemplo, aquí, y yo quiero saber qué vector me da en términos de vectores, entonces yo digo I cruz I, ¿qué me da? I cruz J, ¿qué me da? I cruz K, ¿qué me da? Y lo mismo acá. J cruz I, en términos de vectores, ¿qué es lo que me da? En términos de vectores, ¿qué me da J por J? Y J por K, ¿qué me da en términos de vectores? Y lo mismo, ¿no? K cruz I, K cruz J y K cruz K. Ojo, como son vectores, les colocamos esto, ¿cierto? Para diferenciarlos de esto, que son las magnitudes, miren. Los vectores unitarios se les coloca gorrito, los vectores que no son unitarios, sino cualquier otro vector, se le coloca esta linecita ahí. Entonces, volvemos a lo mismo, miren, ¿cierto? Miramos este sistema de coordenadas, mire, I por J, ¿qué me da? Mire, I por J. Entonces, regla del reloj o regla de la mano derecha, lo que usted quiera. I por J me va a dar como resultado el vector K, ¿cierto? I por J me da K. Ah, perdón, aquí está mal colocado. I por J me da K, ¿cierto? I por K. Mire, I por K, ¿qué me da? I va hacia el vector K. ¿Qué me da? Me da Menos J o menos J. Menos. Menos J. Menos J. I por K me daría menos J. ¿Listo? Vamos con el otro. J por I. J por I. Mire, J tiene que ir ahí. Entonces, mano derecha. J va ahí. ¿Cierto? Si se dan cuenta, el pulgar está señalando
hacia dentro de la pantalla, miren, ¿cierto? Dentro de la pantalla, es decir, contrario a este ejecito de acá. Entonces me daría menos K, miren. J por I menos K. J por K. Pues miremoslo. J por K, ¿cierto? Nuevamente, J, los dedos, J, van hacia acá, miren. Van hacia acá, me da en sentido positivo de las X. J por K me daría I. ¿Cierto? Lo mismo, K por I. K por I. K por I. Entonces, mire, K por I me daría, ojo, K por I me daría positivo, ¿cierto? K por I me daría J. K por I me daría J positiva, ¿cierto? Y K por J, mírenlo aquí, K por J, observe, mire, K tiende a J. K va a buscar a J. Entonces se observa, para que eso pase, mire, K, para ir a buscar a J, mire el pulgar a dónde se va, en el sentido contrario al de las X. Eso me diría que es menos I. K por J menos I. Ahora miremos qué pasa con estos vectores. I por I, ¿cierto? Como no hay ángulo, mire, I por I, ¿cierto? Me dice que no hay vector. I por I vale 0. J por J vale 0. K por K vale 0. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, si tiene buena memoria, aprendas esta tablita que la va a necesitar. ¿Listo? Si usted tiene buena memoria. Profe, ¿eso no es una matriz antisimétrica? Esta es una matriz antisimétrica. No sé qué es ese término, la verdad, no lo conozco, sinceramente. Te lo digo con honestidad, no lo conozco. Pero verás, espérame una cosita. Si puedes aprenderte esta matriz así, excelente. Si no, hay una reglita muy sencilla, muy fácil. ¿Listo? ¿Qué es cuál? Mírala aquí. Es esta. Simplemente acuérdate de esto, míralo. Míralo ahí, ¿cierto? Aquí colocamos el vector I, aquí colocamos el vector J y aquí colocamos el vector K. Entonces, mire, si usted quiere saber cuánto vale I por J, I cruz J, mire. Si quiere saber cuánto vale, simplemente analice que ahí, en el sentido que estamos mostrando el gráfico, va a darme positivo. Entonces, mire, I por J me va a dar siempre el otro vector que está aquí. ¿Y cómo me lo va a dar? Positivo, ¿cierto? Miremoslo si es verdad. Míralo. I por J me va a dar KB positivo, ¿cierto? Es la manera más sencilla. J por K me tiene que dar I positivo. J por K me tiene que dar I positivo. J por K. ¿Sí? Miremoslo ahí. Véalo. J por K me da I positivo. Y hagamos otra contraria. Por ejemplo, si yo quiero mirar cuánto da J por I. Entonces, vea. J por I, vector, ojo, vectores, recuerden, esos son vectores. Entonces, J por I, mire, como lo estoy recorriendo en ese sentido, me va a dar ¿qué? En el sentido contrario a este, entonces me va a dar J por I, me va a dar menos K, ¿cierto? Verifiquémoslo. Mire. J por I me da menos K. ¿Sí se da cuenta? Así puede hacerlo para los 9 componentes que está allá. Y con esta simple reglita, con que ustedes se aprenda esto, señores, ya se aprendió toda la tablita que expuse allá. ¿Sí está claro, señores? ¿Sí les quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, señores, entonces ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho y participen, muchachos, porque de verdad yo veo que ustedes parece que no se conectan y no están en clase. Muchachos, y si siguen así, yo voy a llamar unas 2 o 3 veces a clase, ¿listo? Y no pueden haber las excusas de que me desconecté, es que se me fue internet. ¿Listo? Por unos van a pagar todos, señores. Entonces, por favor, necesito que se pongan pilas, a mí me interesa es que aprendan. Entonces, por favor, señores, ¿listo? ¿Quién me iba a preguntar algo? Que se puede subir a la tabla para estar copiando y no alcance. Ah, vale, tranquilo, no hay problema. Gracias. Listo, señores, para los demás, los que ya quieran se pueden retirar. Espérame, si quieres ya te la... Profe, me dices, tengo una pregunta. Denis. Sí.
Profe, no, es de computación. Es que resulta Tranquila. que pues estoy haciendo lo de Pi, ¿no? Y quiero hacer, pues lo que le había dicho, es una calculadora. Prácticamente es como una calculadora, pero pues quiero que me arroje los botones. Pero las gráficas, o sea, el Access, ¿me aparece en otra ventana o tengo que integrarlo? En otra ventana. No, Es que ahí mismo. estaba, En la por ejemplo, misma. intentando hacerlo de la catenaria, ¿no? Ujú. Eso. Entonces, por ejemplo, en esa me aparece, le puse que me arroje máximos y mínimos, que sería como que sería eso de compresión y bueno, y esas cosas como de los nodos, ya sería como los máximos y mínimos, ¿no? Ya. Pero me arroja los datos y como la integral. Y la gráfica. Ahí mismo, por eso le digo, ahí mismo, en la misma, ¿cómo se llama eso? En el mismo diagrama que usted está haciendo, ¿cierto? Ahí mismo, usted le coloca el Access, y con el mismo botón que saca los resultados, los números, puede hacer que ese mismo botón lo utilice para sacar los ejes. Pues igual eso también lo vamos a ver. No haciendo eso. Pues ¿Cómo? eso sí. O sea, aparte de eso, pues le quiero meter como otras funciones, pero sería Claro, como ya. Sí. No, sí, pero eso está muy bien. Eso que usted está haciendo está muy bien. Sí, eso está bien. Y no es difícil, ¿oyó? Eso no es difícil, tranquila. Si quiere, pues lo miramos, no sé, pero no sé, en las mañanitas, ¿vale? Sí, profe. Me dice, no sé, puede ser el jueves, no sé. Lo miramos, Listo. claro que sí. Es que pues ya Vale. quiero tener pues hasta el jueves para mostrárselo. Bueno, Perfecto. pues, profe, Vale, muy amable, gracias. Bueno, listo, cuídese. Listo, Denis, ¿no? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe, chicos, que gracias. estén bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jesús.